Padre, bendecimos tu nombre, te alabamos y te glorificamos. Nuestros cuerpos están aquí, nuestras mentes están aquí para tu uso, Señor. Para que tú nos bendigas con tu palabra, para que esta palabra que vamos a compartir se convierta en nuestra manera de pensar, nuestra manera de opinar y nuestra manera de obrar sobre toda cosa. Ayúdanos, Señor, a interpretar tu palabra, a entender tu palabra en la forma que tú la mandaste, Señor. Sabemos que estos textos fueron escritos en un idioma extranjero, mas tú tienes la capacidad de hacer que nuestra mente pueda entender exactamente lo que tú querías que ellos hicieran. Bendícenos con esa petición. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a sentarnos. Estamos en Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4. Vamos a cubrir del 6 al 12 hoy. Siempre que estemos leyendo la Biblia, estudiando la palabra de Dios, tenemos que recordarnos qué libro estamos estudiando, cuál es el contexto. Bueno, esta es una carta de un hombre de Dios, de un hombre probado y reprobado por Dios, ¿verdad? A través de pruebas, a través de su fidelidad, a través de su cambio de vida, a una iglesia. Como que nuestro pastor Gerardo hubiera formado una iglesia allá en Cuba, ¿verdad? Y viene para acá, para este país, y él escribe una carta. Y esa carta es una indicación, es una explicación de cosas que la joven iglesia no entiende y necesitan entender. Una carta de corrección para corregir cosas que están pasando. Entonces es una carta para levantar, pero también para corregir. Y muchas veces a las iglesias no les gusta corregir. A nadie le gusta que nos corrijan. Y a veces hay personas que por miedo, por un amor torcido, no corrige. No corrige porque, ay, si se ofende, pobrecito. Y hacemos más daño al no corregir, porque todos necesitamos corrección. No todos tenemos la humildad de recibir corrección. Hay gente que lo corrige en una iglesia y cogen por la puerta y no vuelven. Y se van a otra iglesia a llevar su actitud. Hasta que Dios les sigue presentando la misma enseñanza hasta que las aprende. Entonces recordemos que esta carta, escrita por un hombre de Dios, probado y reprobado, y es a una iglesia de recién convertida, recién levantada. Ahora bien, estábamos hablando la última vez que dejamos esto acerca de honrar a nuestras esposas. Y leemos aquí: y honramos a nuestras esposas manteniendo pureza sexual. Y vamos a Hebreos 13, 4 al 5. Ya vimos este versículo, vamos a cubrirlo. Es el único que vamos a cubrir doble para saber dónde estábamos andando. Hebreos 13, 4 al 5. Realmente es el 4 nada más. Les pido que me excusen, es el 4 nada más. Hebreos 13, 4. Podemos decir amén cuando lo tengamos. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. Tenemos que entender aquí varias cosas. Fíjense que hace Pablo, el Espíritu Santo, a través de Pablo, pone una coma. Honroso es el matrimonio. Y aparte hace una referencia al lecho matrimonial. Y sin mancilla, la palabra mancilla en nuestro idioma significa mancha. Sin embargo, la palabra originalmente es amiantos, que significa sin contaminación. Hay cosas que pueden contaminar el lecho matrimonial. No vamos a entrar en detalles, pero estar pensando en otra persona cuando usted está con su esposa es contaminación del lecho matrimonial. Estar pensando en pornografía cuando usted está con su esposa es contaminar el lecho matrimonial. Y así un montón de cosas. Y todas son aparte de lo que Dios ordena. Entonces, ¿qué dice aquí? Pero los fornicarios y los adúlteros, o sea, que no está refiriéndose a la fornicación ni al adulterio, y esos van a ser castigados. La palabra es ahí, juzgar significa castigar, ¿verdad? Entonces, esto es el sentido de esta palabra, que nosotros daremos honra a nuestro matrimonio, manteniéndolo sagrado, siendo fieles el hombre tanto como la mujer. Aquí se está refiriendo al hombre, pero es para ambos. Es importante entender que a Dios le agrada la fidelidad. La enseñanza
antes y el después. El antes y el después. Entonces, no nos engañemos. Y si estamos aquí y llegamos a esa convicción, wow, es verdad lo que dice el hermano, eso que yo vivo haciendo está mal, eso que yo estoy practicando está mal, me voy a ir para el infierno. No, no te tienes que ir para el infierno, es una mentira del diablo. Tenemos lo que podemos hacer, tenemos un Dios que perdona, tenemos un Dios que te perdona en cualquier momento, que tú recibas la revelación que lo que estás haciendo no es consistente con un nacido de nuevo o un cristiano, y que realmente te das cuenta que no eres cristiano porque ves en el espejo lo que Pablo habla y ese no eres tú. Porque alguien te enseñó que el Señor te perdonaba el pecado cada vez que lo hacías. Y sí, pero el Señor ve tu corazón y Él ve el mío. Y yo soy capaz de engañar a mi esposa 60,000 veces y puede que ni se dé cuenta, pero no a Dios. Y ese es el peligro, que Dios ve en nuestro corazón. Y no vamos a poder hacer un cuento de camino cuando estemos en la puerta del cielo y nos diga, apartados de mí, no os conocí. Eso es duro y ahí no hay nada que hacer. Ahí ya no te puedes arrepentir. Perdóname, Señor, yo no sabía que eso era en serio. Yo no sabía que cuando el pastor Gerardo decía que tenemos que tener obras, que tenemos que dejar el pecado, que tenemos que arrepentirnos, yo no sabía que era verdad. Es verdad. Algunos no lo creen. El enemigo los tiene tan engañados que no seamos nosotros, por favor. El momento de arrepentirse es ahora y cambiar es ahora. No hay un después, es ahora. Estamos aquí, no sé cuánto habemos. Quizás mañana va a haber uno menos o dos menos. Estamos aquí hoy, mañana podemos morir. Saliendo de este lugar podemos morir y en un segundo vamos a ser trasplantados al cielo o al infierno. Depende si naciste de nuevo, ¿verdad? O no. El nacido de nuevo tiene que haber un ayer y un después, un antes y un después. Primera de Juan, esta es la belleza del Evangelio, es la belleza del Evangelio. Sí, Dios te acepta pecador, pero Él te va a perdonar cuando tú te arrepientas. Entonces, sí, Dios ama al pecador, pero el amor de Dios no le sirve para nada cuando esté en el infierno. ¿Cómo que no le sirve para nada? Dios ya no te puede sacar del infierno. ¿Te ama Él en el infierno? Sí. De la misma manera que una mamá ama a un hijo que va a la cárcel, pero el amor de mamá no lo puede sacar de la cárcel. El momento de arrepentirse es ahora. Y tenemos un Dios maravilloso, que Él entiende, Él perdona, Él es amoroso. Él no quiere que tú le tengas miedo, Él quiere que tú le tengas amor y que por amor lo obedezcas. Dice así, Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, o sea, si decimos yo estoy perfecto, yo no tengo que arrepentirme de nada. Lo que está diciendo aquí Juan. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Si confesamos, confesar no es ir ante una persona, yo robé 3 gallinas ayer, yo le pasé por arriba un perro a propósito, no, es declarar lo que Dios dice de acuerdo a lo que hiciste. Señor, perdóname, yo en mi trabajo me robé tal cosa, yo sé que eso está mal, no lo voy a hacer más, perdóname, Señor, de corazón, porque te estás confesando ante el único que puede ver tu corazón. No trates de engañarlo, porque estás perdiendo el tiempo. Entonces, si hacemos eso, que dice que Él nos perdona, punto y aparte. ¡Qué belleza! No trates de fingir, no trates de justificarte, no trates de esconderlo, porque Él ya lo sabe. Él ya sabe que lo que tú has hecho y por qué lo hiciste. Entonces, seamos conscientes. Esto es cuestión de vida o muerte. Y a veces tenemos familiares, por ejemplo, que viven que son, digamos, homosexuales y no le queremos decir nada para no herirlos y no le dices nada. Va para el infierno. ¿Qué es más desamor? ¿Callarte y dejar que se vaya para el infierno o que él se ofenda? No. Hay un costo en ser cristiano. A veces vas a ganarte la enemistad aún de la familia. Y es lo que pasa. Si a Jesucristo lo rechazaron, si eres un cristiano verdadero, te van a rechazar.
Continuamos con Tesalonicenses 4:6. Primera de Tesalonicenses 4:6, que dice así: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Esto es una verdad que cada uno de nosotros quizás lo ha experimentado y es dura. Venimos a la iglesia, venimos recién conversos y tenemos la imagen que todo el mundo en la iglesia es salvo, que todo el mundo en la iglesia es confiable, que si hago negocio con un hermano de la iglesia no me va a defraudar. Bajamos nuestra guardia. No, me está vendiendo esta cadena de oro, debe ser real, debe ser perfecto. Entonces el Señor está diciendo: no engañes a mis ovejas, porque lo vas a pagar. Y no creo que el Señor está diciendo que si tú eres cristiano y es más, que estoy seguro que no está diciendo que vas a perder tu salvación. No, pero el Señor tiene la manera de hacer tu vida y la mía, aún como cristianos, a cuadritos. Él tiene manera de castigarnos, y Dios castiga al hijo que ama. Yo he oído personas que dicen: no, Dios es amor y Dios no castiga. Eso es una mentira. Quien ama tiene que castigar, y la palabra lo dice, no importa lo que yo diga. La palabra claramente dice que Dios castiga a quien ama, al hijo que ama. Entonces ahora Él no es un Dios sádico, sadista. Él es un Dios que castiga con justo juicio. Él sabe lo que tú hiciste y sabe que merece juicio, merece que te peguen. No sé ustedes, pero cuando yo era niño me dieron mucho fuete. Me lo merecía. Amo a mis padres que están en el cielo ya, si Dios quiere, ¿verdad? Si Él tuvo misericordia de ellos, y sé que cada vez que me pegaron me lo merecía. Hoy en día a los niños no se les pueden poner la mano arriba. Muchos padres creen, eso es mentira. Usted sí puede corregir a su hijo. Usted no puede coger una correa y dejarlo todo marcado, pero una buena nalgada. Yo sé lo que yo estoy hablando. No, ahora, no venga borracho a la casa y quiera corregir a tu hijo con la mano, porque lo vas a dañar. Y por eso es lo que hay que tener mucho cuidado. No puedes corregir a tu hijo sin justo juicio. Tienes que saber lo que estás haciendo de forma medida. De forma medida. Sacó una mala nota, no lo vas a poner castigado por 3 meses. Vamos a ver. ¿Qué nota sacaste tú cuando eras niño? ¿No cometiste errores también? Tenemos que tener un poco de juicio. Ahora tenemos que demandar de nuestros hijos excelencia, igual que Dios demanda de nosotros excelencia, ¿verdad? Ahora bien, el aprovecharse de un hermano, engañarlo, ofenderlo, es lo que está hablando Pablo aquí, ¿verdad? El Señor nos castiga. Mucho cuidado, es muy fácil engañar a un hermano recién converso, a un converso de mucho tiempo, porque uno no espera que un hermano en Cristo te va a defraudar. Me acuerdo un pastor, no me gusta usar americano porque nosotros todos somos americanos, un pastor anglo, una iglesia anglo que yo decía, y él desde que yo iba, me decía: no hay cosa más dulce que te tome un hermano en Cristo. Cosa más dulce, o sea, cosas que duelen más, que te tome, que te engañe un hermano en Cristo. Es verdad, porque duele muchísimo, porque tú no esperas que te vayan a defraudar, y hay severo castigo del Señor. Lo hay. Así que tengamos cuidado, tengamos cuidado. Primera de Corintios 6, todos hemos oído y leído este versículo, y sé que todos nos falta un poco. 6, 9 al 11. Podemos decir amén cuando lo tengamos. 6, 9 al 11. Amén cuando lo tengamos. Yo sé que la palabra le está hablando a personas, y yo no voy a disculparme. Yo no conozco la vida de ustedes, pero el Espíritu Santo sí la sabe. Y la palabra de Dios tiene que confrontarnos. Si usted va a una iglesia y le predica una palabra y usted sale todo contento: ay, qué bien, yo estoy, bien me siento, y se siente muy bien, no vuelvas. Porque la palabra de Dios es para confrontarnos, porque todos somos imperfectos. Y la palabra de Dios le va a hablar diferentes cosas a diferentes gentes. Y no es que el pastor estaba escuchando chisme de usted. No, es que el Espíritu Santo sabe a quién hablarle. Y a veces duele. Y si te sientes convicto, si te sientes convencido,
Gloria a Dios, que Dios tomó el tiempo para hablarte a ti personalmente. 1 Corintios 6, 9, que dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, estafas entre los hermanos, ¿verdad?, que es muy común, heredarán el reino de Dios. Y esto, miren la conjugación del verbo aquí en el 11, estos erais ustedes, erais, pasado, ya eso quedó en el pasado. ¿Y qué más dice la palabra? Algunos, erais algunos, porque no todo el mundo era todas estas cosas. A quien le sirva, como dicen, a quien le sirva el manto que se lo ponga. Ahora, de ese grupo, todos éramos uno. Todos éramos uno. Y si no está ahí tu pecado es porque la lista no está completa, porque no hay nadie perfecto. No hay nadie perfecto. Entonces dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué es heredar el reino de Dios? Ir al cielo, ser salvo, ser cristiano. Las personas que practican estas cosas. Practicar no es lo mismo que haber sido un asesino. Pablo era un asesino, fue un asesino. ¿Qué es Pablo? Asesino. El asesino, si tú asesinaste, eres un asesino. Fue perdonado, cambió su vida. ¿Mató él a alguien directamente? Quizás no, pero él fue contribuidor, instrumento para que mucha gente fueran matados, asesinados, cristianos. Pero cambió su vida. De ahí en adelante no vemos jamás que Pablo volvió a perseguir iglesias. Perdóname, Señor, que ayer no lo pude resistir y fui a matar 3 o 4 cristianos. No vemos eso. No lo vemos. ¿Por qué? Porque cuando hay convicción de pecado, cuando usted se da cuenta que eso está mal, que el adulterio, la fornicación, ser ladrones, ser avaro, la borrachera, maldiciente, te das cuenta que está incorrecto, tú lo dejas de hacer. Igual que tú no pensarías ir a Walmart, ¿ok?, poner un televisor, ¿ok?, coger un carrito de grocery y llevártelo para tu carro sin pagar. Tú no lo pensarías, porque está mal. Igual, estas palabras, estas actividades, porque son comportamientos, debe convertirse de tu manera de pensar y de opinar. Entonces, entendamos bien, eso erais. Ya no somos eso, ya no podemos ser eso. Algunos, y habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados. Es el proceso de santificación. Es un proceso que es para siempre. Proceso de santificación, lo dice la palabra. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. El que está morando en nosotros nos va a ir cambiando, nos va a instar a medida que leemos la palabra. Lees la palabra, después tú ves que la palabra dice que no es de robar, la palabra dice que tenemos que diezmar, y tú rindes tu voluntad a la voluntad de Cristo y empiezas a obedecer. Y eso te va haciendo ¿qué? A ser un cristiano más maduro. La iglesia no es acerca de ti, la iglesia es acerca de Dios. Y cuando tú entiendes eso, Dios te bendice. La iglesia es para glorificar a Dios, y cuando tú glorificas a Dios con tu comportamiento, Dios te bendice más. Cuando tu comportamiento abochorna a Cristo, no viene bendición para ti ninguna. Las bendiciones del Señor dejan de fluir. Entonces somos justificados por el Espíritu Santo, lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Tesalonicenses 4:7 al 8. 4:7 al 8. Que dice así: pero no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Proceso que hablamos, ¿verdad? Ese proceso no puede ocurrir, familia, si usted no se mete a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra. No puede ocurrir. No es una varita mágica que el Señor te toca y ya eres santo y estás santificado. Tú tienes que ponerte y meterte en la palabra. El proceso no nos ha llamado a inmundicia, a lo malo, sino a ser santificado, a rendir nuestra voluntad a Él. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, ¿okay?, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Tenemos que entender lo que está diciendo Pablo aquí, es importante. Tenemos que caminar en luz. Caminar en luz. ¿Qué es caminar en luz? En lo bueno. No hacer cosas que son escondidas, cosas que te abochornen, cosas que tú no puedes hacer delante de los demás. Negocios, conversaciones, relaciones,
Tenemos que caminar en limpieza, eso es lo que Dios llama de nosotros. Y quizás usted me oye hablar y usted dice, ese hombre se cree que él es perfecto. No, yo no soy perfecto. Estas palabras son para mí también, me ministran a mí, porque todos tenemos mucho camino que caminar, mucho que mejorar. No hay uno, empezando por mí, terminando con el pastor. Todos somos imperfectos, pero eso no es una licencia para pecar, no es una licencia para nada. Yo sé, como quiera el Señor me perdona, o sí, vamos a ver un día si eso es verdad. El Señor nos llama a hacer el bien, a apartarnos de lo inmundo, de lo sucio, de lo malo. Somos apartados para Dios. Eso es lo que se llama ser santificados, ser santos, apartados para Dios. No apartados para la borrachera, no apartados para la pornografía, no apartados para el adulterio, el robo, la mentira y el engaño. No, no es para eso. No es para eso. Somos diferentes que el mundo, ¿verdad? Y el que ignora este mandato está desechando a Cristo. Es lo que dice la palabra. Y no son palabras fáciles, por eso los apóstoles dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede aguantar? Y así las iglesias que predican la palabra están vacías hoy en día. ¿Por qué? Hablábamos ayer de una iglesia, la reunión de los hombres, muy buena reunión, muy linda palabra. Que Dios bendiga al Espíritu Santo que le dio la palabra al hermano y el que se dejó usar. Gloria a Dios. Pero queremos tener una iglesia de muchas personas, sí, pero muchas personas salvas. Hay predicadores que llenan estadios llenos, porque no hay edificios que puedan aguantar la cantidad de multitud. ¿Serán salvos esas personas? Solo Dios sabe quién es salvo, ¿verdad? Solo Dios sabe quién es salvo. Ni el pastor ni yo, pero la persona puede mirar en el espejo y decir, ¿estoy yo viviendo lo que dice la palabra de Dios? Entonces yo cuestiono todos esos estadios llenos de personas si son realmente salvos. Porque la palabra dice que hoy en día, en los últimos días, si estamos en los últimos días, las personas van a tener comezón de oído, que vamos a querer oír lo que queremos que nos guste. Te va a ir bien, el Señor te va a bendecir, confía en el Señor, siembra. Sembrar es dinero, trae dinero a la iglesia, ¿verdad? Como que pudiéramos comprar a Dios. Sí, a Dios hay que darle diezmos y ofrendas, pertenecen a Dios y no se los da, le estás robando a Dios y te estás robando la bendición que Dios te puede dar a ti. Pero tú no puedes comprar a Dios jamás. Dar a la iglesia, sí, el dinero va a ser usado por el pastor, si es una de esas iglesias que no tiene organización, o por el evangelio. Te va a bendecir Dios porque tú des mucho dinero, igual que a los demás. Igual que a los demás, a Dios no se puede comprar. El dinero que tú estás dando ya le pertenece a Dios porque Él fue quien te lo dio. Continuamos. Ahora bien, no solo debemos apartarnos de lo malo, no solo, sino debemos involucrarnos en actividades que nos conduzcan a lo bueno. Los eventos que fueron ayer fueron magníficos. Eso es bueno. Nos reunimos, hablamos de cosas de Dios, cosas de la iglesia, nos apartamos de lo malo, de los chistes feos, eso es bueno. Les recomiendo a aquellos que hablan inglés o que entiendan un poquito, que asistan a la reunión de varones también en inglés, de la iglesia de Anglos. Les recomiendo. Es una reunión muy bonita. Muy bonita, se lo recomiendo altamente. No falten, el Señor nos va a bendecir cuando hacemos eso. Ese tipo de actividad son las cosas que debemos perseguir, lo bueno. Vas a ver una película, trata de ver una película que tenga contenido cristiano. Importante, todo, trata de llenar tu vida, tu emisora de radio, aquellos que hablan inglés, 90.9, Moody Radio, maravillosa emisora, a mí me encanta. Te va a llenar, te va a edificar. 4.9, continuamos con el 4.9, que dice así. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en esto más y más. ¿Qué estaba pasando aquí? Recuerdan que Tesalónica era una ciudad marítima, tenía un puerto. Entonces a esa ciudad venían el montón de personas de todo tipo, entre las cuales habían cristianos ya que se habían convertido del resto de Macedonia. Entonces a veces tenían que quedarse en Tesalónica
1 o 2 días por razones de salud, quizás iban buscando tratamiento médico, quizás tenían negocios, y los lugares, los hoteles y moteles eran de muy mala reputación. Entonces ellos no tenían dónde pasar la noche, y los hermanos de esta iglesia les prestaban sus hogares, eran hospitalarios con ellos. Y ese conocimiento había llegado a Pablo. Obviamente Pablo se regocijaba porque sabía que estos hermanos en verdad habían entendido el Evangelio. Y eso es lo que está hablando aquí ahora. Pero dice Pablo le agrega, sigan haciendo más y más. ¿Por qué? Porque mientras más hagamos el bien, más bendición vamos a recibir. Y esa es una lección para nosotros también, cuando podamos ayudar. La palabra dice es ayudar sobre todo a los de la familia. Sobre todo a los de la familia. ¿Ok? Tú le das un dinero a uno de la familia y tú sabes que no se va a buscar un paquete de cerveza o drogas. Cuando tú le das dinero a personas en la calle, tú no sabes lo que van a hacer con ellos. Tristemente, si el Espíritu Santo te lo pone adentro de dárselo, hazlo. Obedece al Espíritu Santo. Primera de Corintios 13, del 1 al 2. Primera de Corintios 13, del 1 al 2. Y esta es la manifestación de amor en el cristiano, ¿verdad? Y este versículo es uno de los pequeños versículos que Pablo habla del amor, que debe ser muy grande entre nosotros, ¿verdad? Recuérdense que ese libro que ustedes tienen es una carta de amor. Dios no es un Dios para tenerle miedo, que la palabra dice que tenemos que temer al Señor. Sí, temer, usa la palabra temor, no respeto, temor. Si hubiese sido temor, respeto, lo hubiera escrito de respeto. Pero tenemos que amar a Dios, porque Él es el responsable de que hoy no te atropelló un camión, de que no tienes una enfermedad grave y no puedes respirar aire, necesitas un tubito de oxígeno, como vemos a la gente por la calle. Dios es el que permite que yo no esté en una silla de ruedas cuando estuve meses y meses en silla de ruedas. Dios, su misericordia. Y no es porque yo soy bueno, no es porque no me lo merezco, es porque Él es misericordioso. Es parte de su carácter. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada sois. Entonces, el amor es muy importante para todos nosotros, y son cosas, empezando conmigo, que yo tengo que mejorar mucho, porque a veces somos duros en el mundo nos ha dado duro, eso nos endurece, sobre todo personas que lidian con el público, te pones duro. Tenemos que recordar que Dios quiere que amemos. ¿Cuál es la manifestación de amor? Tenemos que buscar en la palabra, que es, amor no es darle un beso al hermano, te amo. Sí, eso es parte, pero tu comportamiento hacia esa persona. Como cuando éramos pastores, una familia vino a hablar con nosotros. Oh, pastor, yo los amo a ustedes muchísimo, y si mañana entrara alguien por esa iglesia, yo me pondría en el medio y diera mi vida por usted. La semana siguiente se había ido de la iglesia y estaba hablando muerte de uno. Que no seamos así. Cuando le des un abrazo a un hermano, que sea sincero. Si no sientes darle un abrazo, pregúntale al Señor por qué. ¿Por qué no sientes ese amor? Porque deberíamos de tenerlo. Entonces dice que nada somos. Eres la persona más espiritual y no tienes amor, te estás engañando a ti mismo. Porque sin amor no eres espiritual. Conoces mucha palabra y no tienes amor. El diablo conoce mucha palabra y no tiene ningún amor por ti. Entonces, y esta enseñanza es para mí también. Tesalonicenses 4, 11 al 12, que dice así: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de manera que os he mandado, a fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Qué raro todo esto que está diciendo Pablo. Bueno, tenemos que entender, vamos a leerlo en nueva traducción viviente. Recordemos que el Nuevo Testamento viene del griego,
Y el griego tiene palabras y tiene modismos que son diferentes que en el español, igual que el inglés y el español. En el inglés hay un dicho que dice cool. Cool significa fresco. Y si yo le digo al pastor, el pastor es cool, estoy diciendo el pastor es chévere. Pero sin embargo, si yo digo el pastor es cool, el pastor es fresco, eso no es el significado. Sabemos lo que significa ser fresco. Entonces, hay otras traducciones que transmiten el sentido mejor y nos permiten entender bien lo que el Espíritu Santo quería decir, y por eso me gusta usarlas. Pongamos como objetivo, dice aquí, póngase como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpese de sus propios asuntos y trabajen con sus manos. ¿Qué pasa? Recuérdense que Tesalónica estaba en Grecia. Los griegos eran personas que se creían muy espirituales a su manera. Ellos consideraban trabajar con las manos inferior. Que las personas que trabajaban con las manos eran personas inferiores. Y en el reino de Cristo no lo es. Entonces ellos pensaban que los políticos, los maestros, los poetas, ¿verdad? Las personas que tenían letra, estudios, eran superiores a las personas que eran carpinteros y mecánicos, etcétera, etcétera. Entonces Pablo está diciendo, no hay ningún pecado, utilicen sus manos, eso no está mal. Tal como los instruimos anteriormente, entonces la gente no cristiana respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. ¿Qué pasa? Y yo he oído esto que les voy a contar, lo mismo que estaba pasando aquí en esta iglesia, ¿verdad? Bien, toda persona que puede trabajar debe trabajar. Toda persona que puede trabajar. Hay personas que no pueden trabajar porque tienen condiciones médicas. Hay personas que están retiradas y ya no necesitan trabajar. Está bien, ya dieron su tiempo. Pero hay personas que no trabajan porque son simplemente holgazanes. ¿Okay? Y quizás si leemos estos versículos podremos decir, wow, qué falta de amor. Recordemos lo que dije al principio. Es el Espíritu Santo uniendo a Pablo para escribir estas cosas, para enseñanza a nosotros. Pero tenemos que tener la humildad de aceptar eso. La humildad de aceptar esta palabra. Pablo no está equivocado en lo que voy a escribir. El Espíritu Santo no se equivoca. Esta es una palabra ungida por el Espíritu Santo. Nunca olvidemos eso. Entonces lo que estaba pasando es que Pablo decía esto para que no fueran carga de nadie. Y lo que había ocurrido es que en Tesalónica habían dejado de trabajar. Algunos hermanos habían entendido que Cristo venía ya. Entonces, ¿para qué trabajar? Cristo viene en cualquier momento y me voy con Él. Entonces, ¿qué pasa? Cristo no venía. ¿Y dónde iban a comer? Tenía que estarle pidiendo dinero a los inconversos. Y qué feo se ve eso. Un hijo de Dios, la palabra dice que un hijo de Dios nunca ha de mendigar, ¿verdad? Y ellos estaban mendigando y dando un testimonio horrible a la palabra de Dios y al Evangelio. Y ese era el problema en Tesalónica. Y el mismo similar problema yo he oído a hermanos que le dicen a sus hijos, no estudies. Después de todo, Cristo viene pronto. ¿Cómo tú le vas a decir a tu hijo que no estudie? Tú tienes que instar a tus hijos a que estudien para que tengan la vida correcta. Estamos en este mundo. Dios no tiene nada contra la ciencia. No tiene nada contra la ciencia. La Biblia no se opone a la ciencia. La ciencia es la que quiere demostrar que Cristo no existe, y eso es mentira. Son hombres malos de ciencia, pero hay hombres buenos de ciencia también, que te pueden explicar Génesis de acuerdo al reino de Dios, y no tienen ningún problema en creer en la ciencia. Lo que te han enseñado y lo que le han enseñado a sus hijos y le están enseñando a sus hijos acerca de la evolución es mentira. Esa es una mentira. ¿Por qué es mentira? Porque no es científico. No puede ser. Y cualquiera que me quiera hablar acerca de eso, yo le hablo porque yo me he profundizado mucho en esto. Yo a los pacientes míos que iban para la universidad, yo los preparaba, cristianos, los preparaba, te van a decir esto, te van a decir aquello, y yo los retaba. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Por qué? Yo los retaba, yo me ponía a retarlos y le ponía a dar material para defenderse porque lo necesitan. El 70% de los hijos que van a las universidades vuelven ateos.
de hogares cristianos. Tenemos que preparar a nuestros hijos que van para la universidad. Segunda de Tesalónicas 3:10, que dice así: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos a esto, ¿verdad? Si alguno quiere trabajar, no quiere trabajar, que tampoco coma. Ese es Pablo. ¡Qué falta de amor! No, ese es el Espíritu Santo diciendo eso. Ese es Dios diciendo eso. Si tú no quieres trabajar, ¿cómo tú vas a depender que los demás te van a apoyar? Si es una persona anciana, una persona con handicap, como se dice, minusválido, sí, yo entiendo. Personas con enfermedades que no pueden trabajar, yo entiendo. Pero Pablo dice, quien puede trabajar, que trabaje. Y a su hijo o su hija que no quiere trabajar, no le des. No le des. No lo mantengas. Si no tiene una enfermedad que explica, no lo mantengas, le vas a hacer mucho daño. Terminó high school y no quiere estudiar, está bien, que se vaya a trabajar. El trabajo fortalece el carácter. En este país yo he hecho de todo. Yo he manejado taxi, yo he limpiado pisos, yo he cocinado, yo he lavado platos, de todo, a mucha honra. Y el Señor bendice a quien trabaja y castiga a la gana, lo castiga. Entonces no olvidemos eso, ¿verdad? El que no trabaja, que no coma. Sí, y además, la persona que no trabaja se va a meter en cosas que no le convienen. La mente en ocio, como dice, se mete en las cosas que no tenemos que meternos. Y eso es muy verdadero. Y aun cuando usted es un anciano, por ejemplo, no estoy diciendo que el pastor es un anciano, no, es un hombre joven en Cristo. Él ha escogido seguir predicando el Evangelio. ¿Por qué va a quedarse ahí en su casa? ¿Haciendo qué? Nada. La mente se mete en lo malo. Cada palabra que Él nos da, Él la prepara, toma horas y horas y horas para prepararla. Eso es trabajo. Aunque esté retirado, busque algo que hacer. No se convierta en un vegetal con el televisor. No se convierta en un vegetal con el televisor. Dios trata fuertemente al holgazán y al tacaño. Primera de Timoteo 5:8. Esto es duro lo que voy a decir, pero lo dice la palabra, no lo digo yo. Okay. Primera de Timoteo 5:8, que dice así: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces tenemos que darnos cuenta que a Dios no le agrada el holgazán. Mi deber como hombre es proveer en mi casa. Y lo hago, siempre lo he hecho. Desde que tenía 16 años estoy trabajando en este país. Puntos importantes del estudio número 3, y casi ya terminamos rápido. Los tesalonicenses aprendieron del buen testimonio santidad e integridad. El hombre de Dios tiene que vivir una vida santa. Perfecto, ninguno lo va a hacer. Tiene que tener integridad, tiene que tener palabra. Tiene que serlo. Dios quiere santidad sexual en sus hijos. ¿Sí? Santidad sexual. Debemos honrar a nuestro cónyuge. ¿Sí? ¿Cómo honramos a nuestro cónyuge? Respetándole, haciéndole fieles y no estar hablando mal de él o de ella cuando no están presentes. Qué feo es eso. Cuando yo me pongo a hablar mal de Ana, ¿de quién yo estoy hablando mal? De mí, porque yo la escogí. Mi esposa es esto, mi esposa es aquello, mi esposa es lo otro. ¿Qué dijo José Martí? Aquellos que conocen a José Martí. Honrar, honra. Viene de la palabra de Dios. Honrar, honra. Y deshonrar, deshonra. No hablemos mal de nadie. Si tienes algo malo que decirle a alguien, cállate. Que tu palabra sea fuente de lo bueno, no fuente de lo... Tu boca fuente de lo bueno, no fuente de lo malo. Dios castiga severamente al hijo que engaña. La importancia del amor fraternal. Debe haber fraternal sincero entre nosotros, debe haberlo. Todos somos diferentes, todos somos imperfectos. Si hay alguien que te cae grueso en la congregación, órale al Señor que te ponga amor por esa persona. Él lo va a hacer si quieres. Si no quieres, no lo va a hacer. Él no te va a obligar. La importancia del trabajo. Trabajar es muy importante. Perlas de salvación. La santidad es indispensable para la salvación. En el cielo nada que no es santo puede entrar. Estamos en un proceso de santificación. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Lo siento, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo sé que se las tiré bien rápido, pero
la palabra de Dios. Padre, te damos gracias esta linda mañana por tu palabra, primero que nada, Señor, que es bella, Señor, que nos llena, nos ilumina y nos da un sendero angosto, Señor, pero es el que a ti te agrada. Permite que caminemos cada día de nuestra vida así. Permite, Señor, que tus alimentos que vamos a consumir sean bendecidos por ti, y por ello te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.